Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Oramos. Señor, una vez más, agradecemos que nos permita, Señor, poder en esta mañana compartir tu palabra que es inerrante, toda suficiente, Señor. Te pido que nos continúe dirigiendo, Señor, y que en la exposición de tu palabra, Señor, Cristo sea exaltado y que nosotros, Señor, podamos ver en tu palabra la unidad del Hijo, la unidad del Padre, la unidad con el Hijo y con el Padre, y que podamos entender que debemos ser uno por medio de tu palabra, Señor. Sigue dirigiéndonos, Señor, y ayúdanos a que tu palabra nos permita ajustar nuestras vidas, Señor, a ella, conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, ¿verdad?, hoy con nuestra serie y estamos en Efesios capítulo 6. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 1 hasta el versículo 6, aunque hoy solo vamos a ver ya el versículo 5 para ir cerrando esta miniserie dentro de nuestra serie. Y leemos Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y nuestro versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y vamos a estar hablando de unidad en el Padre y en el Hijo. Unidad en el Padre y en el Hijo. A veces nosotros creemos y pensamos que el hecho de que una persona pueda pensar diferente a nosotros implica que no existe ninguna empatía y no existe ningún grado de unidad. Y no es cierto. Podemos pensar diferente en temas que no son centrales, que no son temas principales en cuanto a lo que son los temas de la fe, pero en otros temas podemos diferir, podemos tener diferencia. Y en ese tener diferencia podemos querernos y podemos amarnos y tener diferencia, y eso no significa que nosotros no exista la unidad entre nosotros. Yo pudiera ponerle un sinnúmero de ejemplos y se me ocurre uno que creo que nunca se lo he dicho, pero se me ocurre uno. Hace unos años yo no tenía celular. Tenía celular, pero era un celular medio, ¿usted me entiende? Y un hermano, dicho sea de paso, haga lo que hizo ese hermano. Ese hermano como dicen por ahí, me echó cosas. No fue así, yo lo edité. Ponga usted la palabra que va. Y me dijo: yo te voy a dar un celular. Me regaló un celular, un iPhone. Porque no es así, no, un iPhone me regaló. Y me dijo: tú tienes que tener, porque ya empezamos y tuvimos una conversación donde él me decía: la tecnología cuesta, porque tener un celular y ya eso se ha convertido en una necesidad. Y él me está dando toda su teoría, diciéndome: mira, un celular es bueno por esto, por aquello, por lo otro. Y yo lo estoy mirando detenidamente y yo le digo, y él me dice: ¿cómo cuánto tú das por un celular? Y yo digo: por un celular, yo no doy más de 1,000 pesos por un celular. Y él se escandalizó y me miró y me dice: ¿cómo va a ser? ¿Qué es una necesidad? Y yo, ¿qué es lo que está hablando este? Yo no doy más de 1,000 pesos por un celular. Eso para mí no es una necesidad. Y hablé con él. Teníamos cierta diferencia, a pesar de nuestras diferencias, ¿verdad? Por encima de todas nuestras diferencias, la diferencia que teníamos en torno a ese tema no implicaba muchas cosas. Ahora,
a pesar de nuestra diferencia, había una realidad obvia que yo estaba pasando por alto. Como un mes después fue, ¿verdad? Como un mes después fue, o 2 meses, más o menos, un mes o 2 meses después. El que había dicho que no le importaba las celulares, que no, que eso era un disparate, que eso era qué sé yo qué, que no, se me bloqueó el teléfono. El que tiene iPhone sabe que cuando un iPhone se bloqueó, usted puede ser el más santo y orar. Y si usted no se acuerda de la clave, usted se embromó. Bueno, para no cansarle el cuento, esa noche yo no dormí. Yo nada más me la pasé la noche pensando en todas las cosas que yo tenía en el teléfono. Porque a todo eso llamo a Héctor y le digo, se me bloqueó el teléfono. Y él me dijo, ah, pues eso no es nada. Porque entonces lo único que perdiste, todo lo que está ahí, ya. Tú lo borras, lo pones como nuevo y ya perdiste todo. Y yo, pero no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, te embromaste. Y después vuelve y me llama él y me dice, ¿tú recuerdas la clave? No, pues te embromaste. Cruel, hay gente que son crueles, señores. Yo solo digo y ustedes creen que es broma. Cruel el hermano conmigo. Pero lo cierto es que yo no dormí ese día. El otro día fue un día de tortura. Y a pesar de nuestras diferencias en torno a ese tema, y le estoy dando un ejemplo de una cosa sencilla, a pesar de nuestra diferencia en el tema, eso no significaba que no existiera ningún grado de unidad entre nosotros, porque el tener diferencia en ese tema no significaba absolutamente nada en torno a otras cosas, inclusive el afecto que pudiera existir. Después de eso fue que vinieron las 4 gomas, que se lo he dicho otras veces, ¿verdad? Y seguimos con diferencia. Seguimos con diferencia. En estos días le digo, tengo un dolorcito por ahí. Ay, a mí me dijo un compañero de trabajo que tenía un dolorcito así, así mismo. Y cuando fue, se está muriendo, cáncer, se está muriendo. Y el que no es hombre no sabe lo que significa eso. Que a nosotros nos duele la cabeza y nos dicen y ya nosotros nos estamos volviendo locos. Pero lleve eso al ámbito matrimonial. Y tenemos diferencia con nuestras parejas. Y a pesar de nuestras diferencias, hermanos, no hay noches de avivamiento y gozo. A pesar de nuestras diferencias, vamos a tener diferencias. Siempre vamos a tener diferencias. El hecho de que tengamos diferencia en algunos temas no implica ni dice ni quita que exista unidad entre nosotros, porque la unidad no quita la diferencia entre nosotros. Amén. El texto nuestro nos dice en esta mañana, nos habla, vimos primero la unidad entre nosotros, la semana pasada vimos la unidad en el Espíritu y hoy vamos a ver la unidad entre el Señor y el Padre. Hay una unidad y el texto nos dice que hay un Señor que se llama Jesucristo, no hay otro, hay un solo Señor. Y este Señor, que es Jesucristo, es Dios sobre todas las cosas, y nosotros tenemos que ver a Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Hay algunos que dicen que Jesús es como una especie de Dios con D minúscula. Los gnósticos eran que sostenían este tipo de cosas, pero dicen que Dios es una especie de emanación o es un Dios en un grado inferior. Y esto lo sostienen hasta los testigos de Jehová. Basándose en la enseñanza de los gnósticos y su emanación, donde ellos decían, tú tiras una piedra en un estanque de agua y cuando la piedra cae en el agua, lo primero que sale es como una especie de ola más grande y luego a la preceden olitas pequeñas. Y esas olitas pequeñas es lo que pasa en el ámbito espiritual, donde hay un Dios que es el mayor y hay otros que son diositos pequeños. Y dijo un apóstol, no sé de qué, llamado Cas Luna, que nosotros somos
diositos. Y cuando usted analiza la enseñanza de los gnósticos, la línea de enseñanza de los gnósticos, se va a dar cuenta que es la misma enseñanza, cambiándole algunos parámetros, simplemente para llevarnos a entender que hay un Dios que es sobre todas las cosas y todo lo que viene detrás son emanaciones de ese Dios que no llegan al nivel de lo que es Dios. Pero lamento decirle a todo el que piensa de esta manera que las Escrituras enseñan todo lo contrario. Y en el Nuevo Testamento se empeña en aclarar y en decir que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y nos habla el Nuevo Testamento de un cumplimiento que de hecho el cumplimiento de lo que es el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento sería imposible llevarlo a cabo por un hombre. ¿Por qué? Porque un hombre común y corriente iba a tener que ser santo, iba a tener que ser perfecto, porque Dios requería un sacrificio perfecto y un sacrificio santo, y ningún ser humano ni cumplía ni cumple con esa posición. El único ser que es santo y perfecto en sí mismo es Dios, no nosotros. Nosotros podemos presumir. Y yo puedo decirle y echármela con usted y decirle, no, porque yo soy esto. En el fondo, yo soy tan pecador o peor que usted. ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos y el peor de los pecadores que no es creyente? Que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay otra diferencia. Cristo es la diferencia. La gracia de Dios es la diferencia. Si no, nosotros estuviéramos en la misma condición. Y el sacrificio tenía que ser un sacrificio sin mancha, tenía que ser un sacrificio sin arruga, un sacrificio que no podía ser llevado a cabo por el hombre por la condición del mismo. Ahora, se empeña la Biblia en mostrarnos la deidad de Jesús, o sea, nos enseña la Biblia que Jesús es Dios al mismo nivel del Padre. Se empeña la Biblia en eso. Vayamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos ahí, solo como referencia. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego saltamos al versículo 9 y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. ¿De quién está hablando? Del Verbo que habitó entre nosotros, que se humanizó, que se hizo carne. Y dice, aquella luz verdadera, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía ahora al mundo. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Después de leer ese texto, yo le pudiera preguntar, ¿está diciendo Juan que Jesucristo es Dios? Es exactamente eso. De hecho, la intención de Juan en su libro es mostrar que Jesucristo es Dios. Y Juan escoge todos los milagros que Juan escoge en su libro, es con la intención de mostrarle a su lector que Jesucristo es Dios. O sea, Juan se empeña en mostrar la deidad de Cristo a sus lectores para que sus lectores puedan entender que Jesucristo es el Dios encarnado. Pero mire cómo dice el mismo Juan en el capítulo 10. Y Juan dice esto
Y los judíos se molestan porque Juan estaba diciendo que Jesús es Dios. Mire cómo lo dice, capítulo 10, versículo 30. Dice, yo y el Padre, uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Versículo 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas ustedes me quieren apedrear? Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te queremos apedrear. O sea, no te queremos apedrear por las cosas buenas que tú has hecho en medio de nosotros, por los milagros y todas las señales que tú has hecho. No te queremos apedrear por eso, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea que es evidente que Jesús está diciendo que Él y el Padre son de una misma sustancia. Jesús está diciendo que Él y el Padre son una misma cosa y se está igualando al Padre en autoridad, en poder, en divinidad. Él se está igualando al Padre. No son un ser distinto, sino que es la misma persona. Y Jesús está mostrando su igualdad con el Padre, y eso es exactamente lo que los judíos están entendiendo. Y por eso los judíos se molestan, porque los judíos están entendiendo que Jesús le está diciendo que Él es Dios. Y eso es lo que molesta a los judíos. Capítulo 14 de Juan, versículo 7. Jesús dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú me dices, muéstrame al Padre? Jesús nuevamente mostrando su deidad. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando alguien, incluso en el Antiguo Testamento, ha creído que ha visto al Padre, no ha visto al Padre, ha visto a Cristo, que es la imagen del Padre. Cristo es la manifestación visible de la gloria de Dios. Y por eso Pablo nos dice en nuestro texto de Efesios que hay un solo Señor. Hay un solo Señor. Es como que Él estuviera diciéndonos, hay un solo Cristo. Hay un solo que es Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 5. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y hay muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Un Padre y un Señor que es Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿por qué Jesucristo es nuestro Señor? ¿Por qué? ¿Cuántos señores usted conoce? Usted va al banco y le dicen, a uno le dicen señor Daniel, señor Cristian, señor fulano, ¿verdad? No sabe que al fondo es para involucrar a uno, ¿verdad? Pero bueno. Pero ¿cuántos señores usted conoce? Ellos le dicen señor fulano, pero no le dicen mi señor. ¿Verdad que no? No. Ahora, ¿por qué Jesucristo es nuestro Señor? Bueno, Jesucristo es nuestro Señor porque Jesucristo nos ha comprado a nosotros a precio de sangre y ahora nosotros somos propiedad de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo porque Él nos compró. Por eso somos y por eso le pertenecemos. Él nos compró, Él pagó el precio de
nuestra maldad y ahora Él es nuestro Señor. Cuando alguien servía a su amo, la voluntad de ese alguien le pertenecía a ese amo. Todo lo que esa persona poseía no era suyo, era de su amo. Y cuando se usaba la práctica de los esclavos, que es a lo que está haciendo alusión la palabra Señor, cuando se hacía esta práctica de los esclavos y una persona compraba un esclavo, ese esclavo pasaba a ser parte de la propiedad de quien lo compraba. Por ejemplo, usted tenía un caballo, usted tenía una hacienda, usted tenía 3 muebles, usted tenía un esclavo y usted tenía, o sea, era parte de su propiedad. Usted era propiedad de ese esclavo. Usted era señor de ese esclavo. ¿Quién lo compraba? Y el señor y el amo determinaba la suerte del esclavo. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y la Biblia nos dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros hacíamos lo que nuestro amo, el pecado, nos motivaba a hacer. Pero fuimos comprados por Cristo en la cruz del Calvario y ahora nosotros tenemos un nuevo dueño. Ahora nosotros no somos esclavos del pecado, sino que ahora nosotros somos esclavos de la justicia y es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Cuidan lo suyo. El dueño, cuando usted es propiedad de algo, usted tiene un solar y a usted lo llaman y le dicen, mira, hay una gente que quieren invadir. Usted le dice, que invadan eso, como quiera, eso no tiene mucho valor. Puede que no tenga ningún valor para otra persona, pero para usted sí. Y eso es suyo de su propiedad. Y usted va a trasladarse de manera inmediata para usted defender lo que es suyo. ¿O no es así? Usted tiene un hijo, una hija, y la llaman y le dicen, su hijo peleó en la escuela. Y hay un problema feo con su hijo aquí. Y usted le dice a quien lo llama, resuélvanlo como pueda, que yo no puedo ir para allá. Lo hace. Levante la mano el extraterrestre que lo hace. Ninguno lo hacemos. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo y vamos a resolver el problema que tenemos con nuestros hijos. Bueno, nosotros somos propiedad de Cristo. Él nos compró, como ya he dicho. Él es nuestro Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Y todo lo que sucede y lo que pasa con nosotros, Dios tiene cuidado de nosotros porque somos sus hijos, porque Él es nuestro dueño, porque somos su propiedad. Él nos protege. Él nos cuida. Porque los dueños cuidan y protegen lo suyo y nosotros somos de Dios. Nosotros somos suyos. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos pueblo suyo y oveja de su prado. Y yo le preguntaría a usted ahora, sabiendo usted que usted es de Dios, que usted le pertenece a Dios, que usted tiene un sello. Yo no sé si usted ha ido al interior y hay algunos letreros que tienen algunas fincas que dicen, este terreno es propiedad de fulano de tal, o esto es propiedad privada, o esto es propiedad del SEA, o esto es propiedad de que sí, ok. Bueno, los cristianos tienen un letrero que dice, somos propiedad privada de Cristo. Y mi pregunta es, ¿usted cree que exista alguien que pueda arrebatarlo a usted de las manos de Cristo? Porque en los asuntos de tierra, a veces hay personas que haciendo fuerza, no por la ley, sino porque quieren, son más fuertes que el otro. Y hay que decir la verdad. Hay gente que
Económicamente tienen más poder que otros. Y a veces usan todo el poder que tienen para poder aplastar al más pequeño. De hecho, mucha gente en nuestro país se hizo de tierra así, aplastando al infeliz, al campesino y adueñándose de tierra ajena. Ahora yo le pregunto a usted en ese tenor, ¿puede existir alguien que pueda aprovecharse de Dios y que pueda quitarle a Dios lo que es suyo y que nos pueda a nosotros arrebatar de las manos de un Dios que es eterno, que es poderoso, que es sublime, que es excelso, que es inigualable, que nadie es como Él? ¿Podrá alguien, usted cree? Nadie, hermano. Nadie puede hacerle frente a tu Dios, a tu Señor. ¿Quién podrá hacerle frente al Señor? Nosotros entonces, como propiedad de Cristo, nosotros estamos seguros en los brazos de nuestro amado y todo suficiente Salvador. Él es nuestro Señor. Y como Él es nuestro Señor, nosotros le obedecemos en todo porque Él es nuestro Señor. Y como Él es nuestro Señor, como nosotros somos sus esclavos, entonces nosotros tratamos de cumplir de manera sincera su palabra. De manera sincera, porque de manera perfecta es otra cosa. Si yo pudiera preguntar, ¿quién aquí cumple la palabra de Dios de manera perfecta? Quizá Héctor me levanta la mano. Pero ¿quién más? Ninguno, hermano, ninguno. Ahora, de manera sincera, sí. Nosotros cumplimos la palabra de Dios de manera sincera. Somos esclavos pecadores que estamos en un proceso de santificación. Y la perfección aún nosotros no la hemos alcanzado. Estamos en un proceso. Y es bueno que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que yo no soy perfecto, entonces yo puedo entender que mi hermano tampoco es perfecto. Cuando yo entiendo que yo peco y cometo error y cometo pecado y tengo que ir al pie de la cruz a arrepentirme, entonces yo entiendo que mi hermano, que mi hermana tampoco es perfecta, tampoco es perfecto y que también necesita un proceso continuo de arrepentimiento. Entonces eso me hace no juzgar ni aplastar a nadie porque haya cometido un error, sino que eso me hace decirle lo que hizo, pero también me hace enseñarle a que debe levantarse porque somos consiervos y Cristo es la salida a todo lo que pueda tener. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Romanos 14, 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué, Pablo? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo es nuestro Señor. Nosotros tenemos un Señor que es nuestro dueño y nosotros debemos honrar a nuestro Señor con nuestro vivir, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de nosotros relacionarnos. Tenemos que honrar a nuestro Señor siendo buenos hijos. Tenemos que honrar a nuestro Señor siendo buenos ciudadanos. Tenemos que honrar a nuestro Señor siendo buenos esposos, siendo buenas esposas. Tenemos que honrar a nuestro Señor en todo lo que nosotros somos. Y nuestras vidas deberían ser vividas para la gloria de Dios. El problema es que a veces hay gente como que no puede entender cuando nosotros decimos que toda la vida de nosotros debe ser vivida para la gloria de Dios. Usted va a una universidad y se va a examinar y usted le dice al que está al lado suyo, dime la 3 que no me la sé. Yo no voy a preguntar que quién hizo eso porque
sé que se van a ver todos tentados a levantar la mano. Yo no me sé las 10, ¿cuál es las 10? Eso está bien, ¿verdad que sí? Porque usted quiere llenar su examen. Usted como cristiano debe vivir para la gloria de Dios. Y eso es hacer trampa. O sea, un cristiano no debería hacer chivo, ¿verdad que no? Un cristiano en una universidad o en la escuela debe hacer chivo. No, porque eso es trampa. Eso no es trampa. Eso es trampa. ¿Y qué hago? ¿Me quemo? Estudia. Estudia, ponte a estudiar porque tú eres un estudiante. Estudia antes del examen para que pueda pasar el examen. Pero ¿y los cristianos se fijan, pastor? Sí. ¿Y hacen chivo? También. Pero ¿y no decimos que honramos a Dios? También lo decimos. El problema es que una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que nosotros hacemos. Y lo que yo digo tiene que reforzar lo que yo hago. Y lo que yo hago tiene que reforzar lo que yo digo. No es que simplemente yo diga, tenemos que parecernos a Cristo y cuando nosotros salimos allá afuera y se nos atraviesa alguien en un vehículo, entonces yo le digo todo lo que me viene a la cabeza y le voceo todo tipo de cosas. Y escúchenme, que es que ustedes saben que se me sube el viejo hombre. No, no debería ser así. Nosotros deberíamos glorificar a nuestro Señor con todo lo que nosotros hacemos, con nuestras relaciones interpersonales, cuando nos relacionamos nosotros como hermanos, cuando nosotros compartimos con nuestras familias, tenemos que vivir vidas que agraden a nuestro Señor y nosotros deberíamos reflejar a Cristo en nuestro trato. Nosotros deberíamos ser un espejo donde el que nos ve no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros. Nuestras parejas deberían ver a Cristo en nosotros. Nuestros hijos deberían ver a Cristo en nosotros. Nuestros padres deberían ver a Cristo en nosotros. Porque ya nosotros no somos de nosotros. Ya nosotros no nos pertenecemos. ¿Somos de quién? Del Señor, de Cristo. Y deberíamos vivir como le agrada a quién? A Cristo. Entonces nuestra vida es de Cristo. Y si yo soy de Cristo, porque Él es mi Señor y yo soy su esclavo, significa que todo lo que yo tengo, ¿de quién es? De Cristo. Que mis hijos son de Cristo, que mis ingresos son de Cristo, que mi casa es de Cristo, que mi vehículo es de Cristo, que todo lo que yo tengo es de Cristo y yo solo soy un administrador de lo que Cristo me ha dado, de lo que ha puesto en mis manos y un día yo como administrador voy a rendirle cuenta al dueño de la obra, al dueño de mi vida que es Cristo y le voy a tener que rendir cuenta de todo lo que hice con lo que Él me dio, sea bueno, sea malo. Porque yo solo soy un administrador, hermano. Nosotros solo somos administradores. Nos dieron hijos a administrarlos, no son de nosotros. Los hijos nuestros se nos van a ir un día. Van a volar y se van a ir. Uno no quiere que se vayan. Bueno, algunas excepciones. Pero uno no quiere que se vayan. Y a veces uno escucha profetas agoreros que le dicen cosas a uno. Y le dicen, ¡ay, qué grande! Pero uno no quiere que los hijos uno no quiere en el fondo, uno no quiere que los hijos se vayan, pero ellos se van a ir un día. Y nosotros tenemos que, cuando nuestros hijos se vayan, tener la satisfacción de que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Un día estaremos en el tribunal de Cristo y vamos a rendir cuenta a Dios por nuestros hijos. Vamos a rendir cuenta a Dios por nuestras parejas. Vamos a rendir cuenta a Dios por todo lo que el Señor nos dio y lo que nosotros no supimos administrar, administramos mal y lo que nosotros malgastamos y derrochamos porque olvidamos que todo lo que tenemos no es de nosotros, es de Cristo. Y como no es mío, yo tengo que darle buen uso a lo que Él ha puesto en mis manos. Nuestra vida debería girar en torno a Cristo, su gloria y su palabra. Y nosotros como consiervos
Debemos tener un mejor trato, debemos amarnos, debemos estar centrados en trabajar para Cristo, porque al final lo que somos es consiervo y cada uno de nosotros debe trabajar con el mismo norte, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de vuestra fe. No somos llaneros solitarios, nos necesitamos. Somos una comunidad de fe. Somos una familia y nos necesitamos. Yo lo necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Nos necesitamos porque somos consiervos, somos familia. Y nos debemos los unos a los otros. Somos la comunidad de esclavos de Cristo, sin excepción a la regla. Y todo deberíamos apuntar a glorificar a nuestro Salvador. Solo eso. Y saber que la razón de todo debería ser Cristo para nosotros. Lo que nosotros hacemos deberíamos hacerlo pensando en Cristo. Deberíamos pensar y decir, ¿qué haría Cristo en mi lugar? No deberíamos tener otra razón que no sea nosotros enfocarnos en Cristo y su gloria y hacer todo para Él. Por eso Pablo dice, un Señor. Y es el Señor que nosotros tenemos. No tengo tiempo para hablarle de la siguiente parte del texto, de una fe y un bautismo. Pero nos quedamos solamente con la primera parte del texto. Un Señor. Cristo es nuestro Señor. Y como Cristo es mi Señor y como Cristo es su Señor, nosotros somos consiervos. Y tenemos que enfocarnos en vivir vidas que agraden a nuestro Salvador. Entendiendo con la seguridad de que nosotros no estamos solos, nosotros no caminamos solos. Cuando la noche está más oscura y la situación se vea mucho más difícil, no, nosotros no estamos solos, estamos en pie, estamos aquí porque la gracia de nuestro Salvador nos sostiene y Él nos guía y nos lleva de la mano y nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. ¿Recuerdan a Job? ¿Recuerdan a Job? José se entra con el grupo y el Señor le dice, no ha considerado a mi siervo Job, etcétera, etcétera, etcétera. Y él le dice, claro, así que no, tú lo has cercado. O sea, hay un cerco en Job que no me permite a mí entrar. Tú me puedes autorizar para yo hacer tal o cual cosa. Y entonces el Señor le autoriza a hacer sobre la vida de Job. Hermano, no hay tal diferencia con el cristiano. Nosotros somos de Cristo y estamos cercados. Tenemos un cerco en nosotros que se llama el Espíritu Santo, donde nadie ni nada puede entrar a nosotros porque somos propiedad privada de Dios. Todo el que tiene y compra un terreno, lo primero que hace que lo cierra, ¿verdad? Lo cierra para que vean que ese terreno es ajeno. Bueno, nosotros estamos cerrados. Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, somos propiedad de Dios y estamos cerrados. Y hay un letrero gigante que lo pueden ver que dice, yo soy propiedad privada de Cristo. Y tú como propiedad de Cristo, Cristo tiene cuidado de ti. Cristo te va a podar, Cristo te va a dar lo que tú necesitas, Cristo te va a proteger. Tú tienes a Cristo y si tú tienes a Cristo, tú tienes todo cuanto tú necesitas. Solo descansa y confía en el Señor. Oremos, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia y tu bondad de Dios. Gracias porque nosotros tenemos un Señor a quien acudir. Nosotros podemos acudir confiadamente a ti, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a entender quién tú eres y quiénes somos nosotros. Y ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos en ti, Dios. Que no importa lo que pueda acontecer a nuestro alrededor, que nosotros sepamos que estamos seguros y confiados en ti. Y que nada nos puede dañar en ti. Sigue glorificando tu nombre en nosotros, Señor. Y ayúdanos a meditar en tu palabra, a reflexionar en ella,
a glorificarte, Señor, por medio del vivir y el accionar para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.